Pensamos que la mayoría de rupturas suceden por las discusiones. Y quiero decirte que si piensas eso estás cometiendo un gravísimo error. Primero, las discusiones son inevitables porque cada persona tiene su propia visión del mundo. Y segundo, porque las rupturas suceden por el cómo estás discutiendo. Ahora mismo quiero que te visualices en mitad de una discusión. Estás delante de una persona que te está diciendo que no tienes razón y que no la vas a tener. Haz un poquito ahora de introspección. ¿Cómo te sientes? Lo más seguro es que estés envuelto en una ola de energía negativa y entonces estás criticando a la otra persona y la estás juzgando. Eso hace que las posturas no se acerquen, sino que se separen porque estás creando una batalla de egos. Hay personas que en mitad de una discusión se sienten tristes o se sienten con ira porque sienten que están perdiendo algo. Sin embargo, hay personas que en una discusión se sienten con miedo porque se están sintiendo amenazadas. La mayoría de veces no utilizamos las discusiones de una manera adecuada. No la utilizamos para llegar a un acuerdo. Lo utilizamos para no escuchar y para soltar todo nuestro dolor emocional y todas nuestras frustraciones en la otra persona. Quiero que seas consciente de esto, porque una vez que lo entiendas, vas a poder solucionarlo. La discusión tienes que cambiarle el significado. La discusión no es una forma de enfrentarte con otra persona, es una forma de que las dos personas os conozcáis mejor y podáis llegar a un acuerdo en conjunto para que vuestra relación funcione de la manera adecuada. Ten en cuenta que siempre va a haber discusiones y que son inevitables porque las personas tienen creencias, tienen pensamientos y han vivido experiencias. Entonces, cada persona ve el mundo en base a las gafas y los filtros que tienen estas gafas. Y esa es su visión de la realidad. Por eso, a lo mejor, para ti algo está bien y para otra persona no está bien. Pero por eso existen las discusiones, para llegar a un acuerdo y para entenderos, para desarrollar esa empatía con las personas. Eso sí, quiero decirte algo muy claro. Para poder discutir de una manera adecuada y que las dos personas salgamos ganando en esa discusión, eso es lo importante, que los dos salgamos ganando, es un win-win, es un ganar-ganar, tenemos que apagar nuestro ego. Nuestro ego es toda esa autoimagen que nosotros tenemos de nosotros mismos y todos nuestros modelos del mundo, cómo se rigen nuestras certezas y nuestras evidencias. Entonces, cuando nosotros nos encontramos a alguien que nos critica y que nos dice que no tenemos razón, nuestro ego se quiere poner a la defensiva porque es un mecanismo de supervivencia y entonces queremos responder con el ataque. Cuando un ataque respondemos con otro ataque, se crea la guerra. Dos no pelean si uno no quiere. Entonces, entiende que enfadarte está bien, es una emoción primaria, es algo que está dentro de ti. Lo difícil y lo más jodido es cuando esa emoción negativa se apodera de ti. Es lo que no tienes que permitir. Entiende que esa ira va a estar ahí, tú eres consciente de ello, pero aún así no dejes de escuchar a la otra persona ni de ponerte en su situación. Todo esto va a hacer que la discusión sea muchísimo más efectiva. Y una vez comprendido esto, una vez dejado claro el significado de qué es una discusión, te voy a dar 5 técnicas para que tú empieces a ganar todas las discusiones. ¡A por ello! Antes de pasar a darte las 5 claves, quiero recordarte algo que yo considero muy importante. Y es que tú vayas a salir vencedor en una discusión no implica necesariamente que tú seas el único que vayas a tener razón. Es simple, pero necesitamos entenderlo. Porque al final las dos partes van a tener su parte de razón. Tú no vas a ser el único. Y tú tienes que ser empático y entender su posición. Así que una vez entendido esto, te voy a dar la primera clave. Siempre recuerda cuál es el motivo de vuestra discusión. ¿Y cuál es el motivo de vuestra discusión? Llegar a un acuerdo los dos. Yo he estado en muchas discusiones y hay muchas veces que me he dejado llevar por la emoción negativa que llevaba. ¿Qué era lo que pasaba? Que al final se producía una guerra. En vez de buscar la paz, buscábamos hacernos daño constantemente la otra persona y yo, removiendo temas del pasado, removiendo diferentes experiencias y no llegando nunca a ningún acuerdo. Tú realmente valoras tu tiempo y no quieres estar perdiendo en una discusión sin sentido. Entonces, siempre que veas que la otra persona está perdiendo el foco y no está buscando llegar a un acuerdo, recuérdale lo que estáis buscando.
y dile, oye, entiendo que esto sea importante para ti, pero sinceramente no creo que sea lo que los dos estamos buscando. Al final lo que nosotros queremos llegar es un acuerdo, entonces vamos a buscarlo. ¿Qué es lo que necesitas de mí y qué es lo que necesito yo de ti? Pero vamos a dejar los temas del pasado y vamos a centrarnos en buscar la solución, ¿vale? Entonces, la primera clave, siempre recuerda cuál es el objetivo de vuestra discusión, llegar a ese acuerdo, llegar a ese acuerdo. La segunda clave es escuchar a la otra persona y darte permiso para ver la vida desde otra perspectiva completamente diferente. Yo ya sé que tú tienes tu visión particular del mundo, tienes tus creencias, tienes tus pensamientos, has vivido tus experiencias, pero si actualmente estás en una discusión con otra persona, ¿por qué puede ser? Pues lo más seguro es porque esa persona tiene su propia visión del mundo. Entonces, aquí se requiere de empatía, de ponerse en la situación de la otra persona y de hacerle ver a la otra persona que tú entiendes su visión particular del mundo, porque eso os va a acercar. Un ejemplo de esto muy simple es lo que yo llamo repetir lo que la otra persona te está diciendo como una manera de que la otra persona perciba que tú lo has entendido y lo has comprendido. Y eso os va a relajar muchísimo y os va a acercar muchísimo a las posiciones. Como por ejemplo, oye, María, entonces yo lo que percibo es que tú necesitas más libertad porque eres una persona más independiente y odias el control. Si yo te llamase menos y te escribiese menos, tú te sentirías más cómoda conmigo. Eso es lo que he entendido por lo que me has dicho, ¿cierto es? Y María, cuando ella capta el mensaje de que tú lo has entendido, te va a decir que sí, se va a relajar, se va a poner menos a la defensiva y lo más seguro es que la discusión desaparezca en ese momento. Entonces, escucha y atrévete a ponerte en otra perspectiva de la realidad. La tercera clave es tener control sobre tus propias emociones. Hay veces que pensamos que cuando nos ponemos a la altura o al nivel de la persona que tenemos delante, estamos siendo personas débiles. Y es justamente lo opuesto. Cuando tú estás tranquilo en situaciones tensas, primero por contagio emocional, relajas a la otra persona porque le estás transmitiendo tu estado de ánimo, y segundo, las personas que más autocontrol tienen son más respetadas. Entonces, ten control sobre tus propias emociones, y te voy a poner un caso que a mí me sucedió en la vida real. Yo hace 2 años fui escracheado violentamente por un grupo feminista en Barcelona. Yo estaba con mis alumnos en un bar y de repente 30 mujeres irrumpieron en el bar y empezaron a criticarme, a acusarme y a decir cosas que a mí me dolieron mucho, porque yo no me sentía identificado con lo que estaban diciendo. Yo tenía 2 opciones, o me ponía a su altura y me ponía a criticar, y me ponía a gritar, y me ponía a insultar, o la otra opción era estar callado y tranquilo y relajado. Si yo me hubiese puesto a su altura, todo se hubiese ido de manos. Sin embargo, la posición más inteligente fue estar tranquilo, estar relajado, estar escuchando y entender qué era lo que estaba pasando. Porque la mayoría de las críticas hacia ti de otra persona no están hablando de ti, al contrario, están hablando de sus miedos y están proyectando continuamente sus propias creencias. Entonces, al haber estado yo relajado en esa situación, al final todo terminó bien, ellas se fueron y yo me fui por mi lado. Sin embargo, si yo me hubiese puesto a su altura, te lo digo, no sé cómo hubiese acabado. Entonces, la opción más inteligente siempre es tener control sobre tus propias emociones. Lo cuarto es que hables las cosas desde tu perspectiva y desde cómo te sientes, principalmente porque al ego lo estás dañando menos, el de la otra persona, y segundo, porque al hablar desde cómo te sientes, las cosas no son discutibles. Tú te sientes así y la otra persona no puede opinar, porque es cómo te sientes. Entonces, ¿cómo podemos llevar esto a la práctica? Imagínate, oye, María, es que cada vez que coges el móvil y lees las cosas sin mi consentimiento, a mí eso me enfada muchísimo y me cabrea. Así que, por favor, no lo hagas. Estás hablando de tu enfado, estás hablando de algo que pasa dentro de ti, con lo cual la otra persona no lo puede discutir. Oye, María, o Alex, es que cada vez que tú organizas cosas sin tenerme en cuenta, a mí me hace sentirme muy decepcionado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estás permitiendo que la otra persona se ponga en tu situación, te entienda, se sienta como tú, y entonces, gracias a eso, podáis llegar a ese acuerdo.
pero siempre eso, habla desde ti, no hables desde la crítica a la otra persona, porque ahí entráis en una batalla de egos. Habla desde el cómo te hace sentir la otra persona y entonces llegar al acuerdo va a ser mucho más fácil. Y lo quinto es utilizar la técnica del bocadillo. Es una técnica muy simple que yo aprendí hace años y principalmente lo utilizo en mis discusiones cuando quiero que una persona esté mucho más receptiva a cambiar una postura conmigo, a comportarse de diferente manera. El bocadillo tiene tres partes, está la rebanada de pan, está el contenido del bocadillo y está la otra rebanada de pan. Entonces, ¿cómo utilizamos esta técnica? Primero, comentamos algo positivo de la otra persona. Segundo, le comentamos lo negativo que no nos gusta de la otra persona. Y tercero, terminamos con algo positivo, con ese refuerzo positivo. Entonces, voy a poner un ejemplo para que tú veas de qué manera lo puedes implementar en tu vida real. Entonces, por ejemplo, oye Alejandro, quiero que sepas que estoy muy contento contigo y que siempre que pasamos tiempo juntos nos divertimos muchísimo y disfrutamos. Eso sí, quiero decirte algo. Quiero que sepas que hay veces que siento que no estás dando tu 100%, que no estás rindiendo al máximo, y hay cosas que haces o que dices que vas a hacer que no acabas haciendo, que me acaban perjudicando porque me crean diferentes expectativas sobre ti y al final eso me hace sentirme decepcionado por no acabar consiguiéndolo. Eso sí, quiero recordarte que sin tener esto en cuenta, el resto de cosas que tú y yo estamos viviendo me lo hacen pasar muy bien y creo que si mejoramos esto, nuestra amistad va a mejorar y va a durar durante mucho más tiempo. Entonces, como tú ves, primero he dado algo positivo, después he dicho lo que a mí me gustaría cambiar y por último termino con el refuerzo positivo. Técnica del bocadillo, utilízala porque te va a encantar además. Para finalizar, una vez que las dos partes habéis llegado a ese punto en común y a ese acuerdo, agradece a la otra persona el haber estado ahí, el haber dedicado ese tiempo, el haber dedicado esa energía y el haber tenido esas ganas y esa predisposición por haber llegado a ese acuerdo. Y por último, repite a qué acuerdo habéis llegado los dos, a qué acuerdo habéis llegado ambas partes. Como por ejemplo, oye, realmente Alex, muchísimas gracias por haber tenido esta conversación conmigo, ha sido muy productiva, ya entiendo qué es lo que te preocupa, ya entiendo cuáles son tus miedos y yo a partir de ahora intentaré comportarme de esta manera para que tú también puedas llegar a ser más feliz y que ambos podamos entendernos. Creo que una vez resuelto esto, si las dos partes lo cumplimos, nuestra amistad va a seguir durante mucho más tiempo y la verdad que vamos a ser compañeros de trabajo increíbles, ¿vale? Así que te tomo la palabra. Así que agradece a la otra persona el tiempo y la energía y el esfuerzo que ha dedicado en esa conversación y por último repite cuál es el acuerdo al que habéis llegado. Puede ser que a lo mejor esa persona luego, con el paso del tiempo, no llegue 100% a cumplir el acuerdo, porque suele pasar. Entonces ahí tienes dos opciones, o ser tolerante con esa actitud que tiene esa persona, o sinceramente, si no te sirve, eliminar a esa persona de tu vida. Así que, sinceramente, para mí ha sido un verdadero placer compartir este vídeo contigo, está cargadísimo de valor. Todos en nuestro día a día tenemos varias discusiones y si nosotros aprendiésemos a llevar mejor las discusiones y supiésemos exactamente diferentes estrategias para que los dos ganásemos, estoy seguro que nuestra vida mejoraría muchísimo. Así que espero que empieces a implementar todos estos principios del vídeo en tu día a día y espero que empieces a ver todos esos resultados y esos acuerdos a los cuales vas a empezar a llegar a partir de ahora. Un placer estar contigo aquí y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!